Bienvenido a Mi Opinión, le habla el ingeniero Alejandro Acevedo. Hemos estado conversando con ustedes sobre el tema de la pandemia. Es aburrido, ¿verdad que sí? Desde luego. Es aburrido, es feo tener una regulación, no poder salir, estar guardado en la casa, entre comillas, que para mí no ha sido nada agradable. Perder trabajos, perder clientes, no poder pagar en su momento dado nuestras deudas, todo esto ha sido afectado. Hoy los gobiernos del mundo tratan de ver cómo reactivamos definitivamente el comercio, cómo se reactiva el estudio, cómo queremos volver a escuelas y colegios en donde no tenemos la conectividad suficiente. Creo que de mi parte, y es mi criterio, recuerde que mi criterio es mi criterio, sin embargo la realidad es la que tenemos y estamos viviendo hoy. No tenemos los medios adecuados para decirle a los muchachos, quédese en la casa y reciba las clases por teleeducación. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene su computadora y hay gente que no tiene ni siquiera para comer. Hay gente que no tiene ni siquiera para tener su uniforme. Entonces, hoy estamos con un tema que se llama, definitivamente que es un tema interesante, porque la gente tiene una fatiga pandémica. Es un término que ha sido acuñado por los españoles que han vivido este tema de si salgo, si no salgo, si compro, si no compro, si festejo el cumpleaños de mi hija, de mi abuelo, si llamo por teléfono, si visito a fulano de tal, si hablo con aquel en la calle que no lleva mascarilla, si me puede contagiar, porque inclusive en esta pandemia estamos viendo muchas veces a quienes han sido nuestros amigos como nuestros enemigos porque no llevan las medidas correspondientes. Recordemos que por desgracia se generó el tema de que la mascarilla era una cosa que no se necesitaba y hoy tenemos gente que inclusive utiliza pésimamente mal la mascarilla. Hoy estoy solo en el estudio, estoy totalmente solo grabando con las cámaras que aquí tenemos y por supuesto no tengo ninguna protección porque estoy solo. Una vez que termino el comentario, pues me levanto, se apaga la cámara y no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, desde el presidente de los Estados Unidos que dijo que la mascarilla no había ningún problema, hasta la última persona en la cadena de responsabilidades no ha querido ponerse su mascarilla. Y hoy nos dicen claramente que las enfermedades se disminuyen de esta manera. Muchas veces uno podía ver en la televisión los chinos, los asiáticos con mascarilla y uno decía, fundamentalmente es por la contaminación que existe. Pero recordemos que las enfermedades han pasado por toda esta ruta de la seda, por la ruta de las especies que salen desde China y desde la India y que llegan a Europa. Recuerden cómo entró el coronavirus a Italia. El coronavirus fue transportado por chinos que estaban trabajando en Italia y fueron los que comenzaron a llevarla. ¿Qué es lo que ha pasado con el coronavirus? Simple y sencillamente que ha tenido una dispersión terrible. En menos de 15 días ya estaba en 41 países del mundo. Eso significa que nos hemos contagiado terriblemente. Hoy los virus están mutando. Significa que su constitución, que el ADN que tiene el virus está cambiando. Y ya hay varias cepas diferentes en Europa, en Nueva Zelanda, etcétera. Y bueno, se dice que algunas de ellas son más virulentas. Claro, todas estas son noticias para nosotros que nos llegan día a día. Cosa que hace 100 años, cosa que hace 200 años, cosa que en el siglo XV, cuando la peste negra comenzó a hacer estragos, pues ahí estaba, se murieron 50 millones de personas, 100 millones de personas. ¿Quién se dio cuenta? Solo la historia.
definitivamente. ¿Por qué? Porque no había medios de comunicación, no había radio, no había televisión, no había internet, no había nada de eso. Recordemos que hace 100 años, con nuestra gripe española aquí en nuestro país, los diferentes diarios que habían en aquel momento, el Clarín, la Prensa Libre, etcétera, se dieron a la tarea de estar en contra de las medidas que se estaban utilizando en aquella época y que, como decíamos en el programa anterior, es y son las mismas que hoy tenemos. En fin, se nos dice que vienen nuevas pandemias. Se nos dicen que vienen nuevas pandemias, aun y cuando hoy la higiene del ser humano es muy diferente. Y en la historia hay cosas interesantes ya para terminar con este capítulo de las pandemias, por lo menos por ahora. Es interesante conocer que el famoso bouquet de novia que los franceses daban en matrimonio y buscaban rosas olorosas y todo lo demás, no era por caerle bien a la novia, sino que por paliar los efectos de los malos olores que las mujeres en esa época tenían. Porque recordemos que el agua, aun y cuando ha sido la misma durante muchísimos años, ha sido muy difícil de conseguir. En esa época que se bañaban en tinas de madera, primero se bañaba el papá, luego la mamá, luego los hijos y de último los recién nacidos. Eso le ha dado a la ciencia el criterio de saber que muchísimos niños se morían en esa época. Así es que este tema de la pandemia es interesante. Recomiendo a la gente que podamos leerlo. Esto que hago yo lo hace usted sin ningún problema. Leerse, instruirse, conocer qué es lo que está pasando en el mundo en este momento. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos.